buenos días a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal de podcast de Aspine 11 Family Office. Hoy estamos en el programa Inversión con Nombre Propio, donde contamos con la intervención de Romualdo Trancho, director de Desarrollo de Negocio de Allianz Global Investor. Buenos días, Romualdo. Es un placer tenerte con nosotros y a la gestora Allianz Global Investor en nuestro podcast de Inversión con Nombre Propio. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Romualdo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a vosotros por la invitación. Bueno, Romualdo, vamos a hablar sobre todo de los fondos y de lo que puede aportar la gestora Allianz en este mercado de incertidumbre que estamos viendo en el año 2021, ¿no? Estamos viviendo un año de mucha volatilidad, donde estamos saliendo de una pandemia que nunca habíamos visto, estamos viviendo una reapertura económica a distintos ritmos, ¿no?, entre Estados Unidos, China y Europa. ¿Cuál es la visión de la gestora Allianz en el actual escenario, en este entorno de inflación, de retirada de estímulos, que se habla mucho por parte de los bancos centrales? ¿Cuál es la visión general de Allianz? Pues mira, te diría que la visión que tenemos en Allianz Global Investors desde el punto de vista macroeconómico y teniendo en cuenta y siendo conscientes de las diferentes velocidades, ¿no?, que en distintas zonas del mundo estamos viendo, si lo miramos, por ejemplo, desde el punto de vista del crecimiento del Producto Interior Bruto, del PIB, pues las expectativas son positivas. Venimos, como bien decías, de un año 2020 muy marcado por la pandemia y donde los datos, en este caso de decrecimiento, excepto para el caso de China, que presentó datos positivos, pues fue generalizado. Y como te digo, para el 2021 y también teniendo en cuenta el efecto base, pues estamos hablando de crecimientos pues por encima del 6% en Estados Unidos, por encima del 4% en Europa y pues una vez más positivo y destacable más del 8% de crecimiento en China. Lo que estamos viendo también en cuanto a diferentes métricas, ¿no?, de valorar un poco la situación de los mercados desde diferentes puntos de vista, estamos viendo que desde el punto de vista de crecimiento, como comentábamos, pues estamos en un tema muy positivo. Puede que en algunas zonas geográficas pues esté decreciendo un poco esa velocidad tan buena que llevamos en los últimos trimestres, pero en general, o para lo que queda de año 2021 y para el 2022, pues estamos viendo que es positiva. Un tema que nos preocupa es la inflación, ¿vale? Y nos preocupa no solamente por los datos que estamos viendo, también considerando el efecto base, pues los datos que están manejando y que así lo están tomando los diferentes bancos centrales, sobre todo por parte de la Reserva Federal en Estados Unidos y por parte del Banco Central Europeo, modificando un poco los objetivos y pasando de un objetivo numérico a una banda, pues eso está haciendo que la toma de medidas de política monetaria, por ejemplo, en cuanto a medidas de estímulos, pues sea un poco más laxa de lo que podríamos estar viendo y que, por lo tanto, eso y el gran debate que hay encima de la mesa es si los datos de inflación están motivados por temas temporales o por temas más estructurales. Lo que estamos viendo es que parece que la temporalidad de los datos está haciendo que sean más elevados de lo que habíamos visto durante los últimos trimestres, pero tampoco descartamos que hay una parte estructural relevante y que, por otro lado, tanto los bancos centrales como los mercados pues no lo estén considerando así, ¿no? Y eso nos hace ser pues un poco precavidos, un poco cautos. Luego, por otro lado, lo que estamos viendo es que desde el punto de vista de sentimiento del inversor pues es muy positivo, ¿vale? Estamos viendo los flujos de entradas que hay a nivel semanal durante los últimos trimestres en activos de riesgo, que es muy positivo. Y por otro lado, y también muy relevante, como comentábamos antes, pues todo el tema de estímulos, tanto de política monetaria por parte de los bancos centrales como de política fiscal de los diferentes gobiernos a la hora de apoyar y de incentivar ese desarrollo de crecimiento económico pues que ha estado tan marcado, sobre todo en determinados sectores de actividad, por los efectos de la pandemia provocada por el COVID-19. Y aquí es una de las claves, ¿no? Estamos viendo los datos que, pese al ritmo de vacunación por diferentes zonas geográficas a diferentes ritmos, pues parecía que estaba ayudando bastante a esa reapertura tan necesaria de la actividad económica,
pero los últimos datos que estamos conociendo, sin ir más lejos, en España, de incremento del número de infecciones, etcétera, pues se está viendo que se vuelva a plantear y a poner encima de la mesa pues nuevas restricciones pues a determinadas actividades, a la libertad de las personas a la hora de viajar, de consumir entre diferentes países, etcétera, y que por lo tanto pues nos hace estar muy atentos y que pensamos que es un poco el tema central para ver el desarrollo económico de las diferentes geografías en los próximos meses, el desarrollo de posibles nuevas variantes y cómo eso puede afectar pues a la actividad económica y que por lo tanto pues a estas medidas que comentamos de estímulo tanto de política monetaria como de política fiscal pues iban a ser más necesarias, que se extiendan más de lo previsto para apoyar y sostener la actividad económica tan necesaria, entre otras cosas, por ejemplo, en lo que estamos viendo para la creación de empleo, que es un tema muy relevante para, por ejemplo, la reactivación del consumo, ¿no? Tan importante, con el peso tan relevante que tiene en el Producto Interior Bruto de los diferentes países. Sí, hablabas de los flujos de entrada, ¿no?, que se están viendo en activos de riesgo. Por parte, sobre todo, nos interesa saber en este punto si en Europa, con este rendimiento que estamos teniendo en este primer semestre del año, es un buen momento para sobreponderar Europa, a pesar de tener unos datos macroeconómicos que quizás estén por detrás de otras regiones como puede ser Estados Unidos o China, ¿no? En el fondo, en Allianz contáis con el fondo Allianz Europe Equity Growth, que bueno, ha tenido un rendimiento muy bueno, muy positivo en lo que llevamos de año. Entonces, nos gustaría saber si es un buen momento para sobreponderar Europa y si esos flujos de entrada se ve que se están canalizando hacia este tipo de activos. Pues mira, yo te diría que sí a las dos preguntas. En primer lugar, en relación a la situación macroeconómica respecto a la situación de los mercados, muchas veces no van parejas, ¿vale? Y lo que estamos viendo es que desde el punto de vista del inversor internacional, a lo mejor los flujos que durante los últimos años han destinado más, por ejemplo, a la renta variable americana, pues dentro de una cartera global y diversificada de largo plazo, pues ya lleva considerando Europa como una parte importante de aumentar la exposición que tenía durante los últimos años. En Europa contamos con compañías globales que, pese a estar listadas pues en países, como bien decimos, en toda Europa, pues esos negocios globales nos permiten una diversificación muy eficiente, ¿no? Desde el punto de vista sectorial, desde el punto de vista de capitalización bursátil. Lo que es muy importante y lo que conseguimos a través de una estrategia como es Allianz Europe Equity Growth, ¿vale?, que es una estrategia de alta convicción y donde lo único que busca son compañías que cumplan tres criterios fundamentales, que son criterios de calidad, criterios de crecimiento estructural en cualquier parte del ciclo económico y criterios, lógicamente, muy relevantes de valoración atractiva. Todas y cada una de las compañías que están incorporadas en la cartera, que es una cartera de alta convicción, ¿vale?, tienen que cumplir estos tres criterios y que, por lo tanto, teniendo en cuenta las compañías que están listadas en Europa, el universo de inversión que tenemos es muy amplio y que, por lo tanto, nos permite tener una exposición a determinadas dinámicas de crecimiento estructural, pues alejadas de modas cortoplacistas o de temas que simplemente por un dato macroeconómico pues puede haber una volatilidad en el mercado. Ese tipo de volatilidades lo que nos hace, siendo inversores de largo plazo, es crear ineficiencias y a través de un proceso de gestión activa y flexible y de alta convicción, lo que nos hace es tener la capacidad de construir carteras eficientes y diversificadas y con un retorno no solamente el que ya hemos obtenido, sino el que esperamos, teniendo en cuenta los modelos de negocio, los crecimientos, la calidad del equipo gestor de las compañías en las que invertimos, pues sea muy relevante. Sí, hablabas de esos tres puntos tan importantes, ¿no?, a la hora de seleccionar las empresas: calidad, crecimiento y valoración, ¿no? Con la valoración, que es otro de los puntos que podría diferenciar entre activos growth y value, ¿no?, que es lo que estamos viendo también a principios de este año, donde hemos visto una rotación de los activos más estilo growth hacia activos
más estilo value, ¿no? Si lo podemos definir así. En la posición de Allianz ante esta rotación que se ha visto en las carteras, ¿cuál ha sido y qué fondo destacarías para coger esta tendencia? Pues mira, yo te diría en primer lugar que ese debate que nosotros consideramos muchas veces artificial entre growth y value, pues realmente es muy complicado de gestionar. Empezando por la propia definición de cada uno de los conceptos. Si preguntamos a todos y cada una de las personas que ahora mismo nos están escuchando qué considera que es una compañía growth y qué considera que es una compañía value, pues probablemente tendríamos tantas respuestas como oyentes, ¿no? Y que por lo tanto lo que tenemos que hacer es basarnos más en hechos que en suposiciones. Lo que sí estamos viendo, y eso es verdad, es que lo que está viendo es una rotación desde los que lo hicieron muy bien durante los últimos trimestres. Hay inversores que lo que están haciendo es realizar esos beneficios y posicionarse en aquellas compañías que lo han hecho peor, ¿vale? Y que por lo tanto piensan que la expectativa de rentabilidad para esas compañías que lo han hecho peor, pues son mejores. Lo que bien es verdad es que esto, que lo hayas hecho mal o bien en el pasado, no es garantía de que en el futuro lo vayas a hacer bien o mal. Simplemente es como resultado de cómo los diferentes modelos de negocio, sin tener en cuenta el sector de actividad o la capitalización bursátil de las diferentes compañías, lo han hecho. Lo que hay que tener es una visión de medio y largo plazo y que, por lo tanto, alejadas, como comentamos antes, de esas modas de rotaciones y de esos temas que a lo mejor simplemente por mirar el corto plazo, pues hacen que las decisiones de inversión con ese horizonte temporal que estamos comentando, pues sean más ineficientes. Por lo tanto, yo te diría que desde el punto de vista de gestión activa y desde el punto de vista de no estar sesgado per se a un estilo determinado, puede ser growth o puede ser value, cuando además estamos viendo que esas definiciones pues son un poco difíciles de concretar, lo que tratamos de posicionar son aquellas estrategias que, independientemente de la situación del ciclo macroeconómico que hemos comentado, independientemente del próximo dato macroeconómico que vayamos a conocer, o ahora que vamos a empezar a conocer los resultados trimestrales de las compañías a nivel global, tenemos que posicionarnos en esas dinámicas de crecimiento de medio y largo plazo, porque además todo este ruido y este debate lo que crean son ineficiencias. Y esas ineficiencias desde el punto de vista de la gestión activa, pues esperamos ser capaces de aprovecharlas. Entonces, en una idea concreta de inversión, pues con la estrategia Allianz temática, que es una estrategia de renta variable global que invierte en diferentes temáticas de inversión, como puede ser la digitalización, la urbanización, los cambios demográficos y sociales, la escasez de recursos, etcétera, alejadas de ese debate growth value, lo que nos va a permitir es tener una cartera eficiente, diversificada y que nos permita navegar diferentes entornos de mercado de la manera más eficiente. Muy bien, pues anotado queda la Allianz temática que la verdad que aporta esa flexibilidad a las carteras que en estos momentos de tanta volatilidad e incertidumbre es necesaria, ¿no? Y bueno, hablando también de volatilidad, bueno, hemos visto cómo los principales indicadores de volatilidad han llegado a máximos cerca de máximos desde hace 15 años y estamos viendo su gran volatilidad, ¿no?, en el mercado. Entonces, ¿qué estrategia nos podrían recomendar para descorrelacionar las carteras del mercado, ¿no?, de esta volatilidad? Pues mira, donde más problemas nos podemos estar encontrando a la hora de presentar soluciones de inversión eficientes es en el entorno de renta fija. Lo que estamos viendo es que tanto por la situación de tipos de interés, por la situación de estímulos que los bancos centrales pues muchas veces han provocado una dislocación en los precios de la renta fija, y ante esa expectativa primero de posibles retiradas de estímulos y posteriormente en función de la zona geográfica, cuando ya se empiecen a subir los tipos de interés, como ya ha pasado en algunos países, como puede ser Sudáfrica, sin ir más lejos, lo que tratamos de encontrar en esas estrategias diversificadas y que nos permitan navegar cualquier circunstancia de mercado de renta fija,
pues es, por ejemplo, a través de la estrategia Allianz Strategic Bond. Es una estrategia que de lo que trata precisamente, y uno de los objetivos es de diversificar y descorrelacionar, sobre todo con los activos de riesgo, y los activos de riesgo, cuanto más volatilidad hay, como puede ser, por ejemplo, durante el primer trimestre del año pasado, del año 2020, pues son estrategias que se comportan muy bien. Tener un posicionamiento en una cartera global y diversificada, en una solución de inversión que me descorrelacione, que me aporte rentabilidad y sobre todo que me disminuya el nivel de volatilidad de las carteras, sobre todo en los momentos más complicados, es lo que hace que el resultado final de la cartera sea mucho más eficiente. Sí, sobre todo controlar los riesgos, ¿no? En estos momentos de incertidumbre, ¿no? Controlar los riesgos y hacer una buena selección de activos, ¿no? Bueno, por último, Romualdo, me gustaría hablar de los fondos temáticos y del fondo Allianz Global Artificial Intelligence, que está teniendo resultados muy positivos, optando a los primeros puestos en los rankings en los fondos de renta variable temáticos dentro de su categoría. ¿Cuál es la estrategia de este fondo? Pues mira, yo te diría que la estrategia Allianz Global Artificial Intelligence es una estrategia de renta variable global que invierte y que selecciona compañías relacionadas con el concepto de inteligencia artificial, ¿vale? Lo primero que me gustaría dejar claro es que no es un fondo puro de tecnología, ¿vale? Dado que incluye también en la cartera compañías y modelos de negocio entendidos en sectores tradicionales, como puede ser financiero, como puede ser consumo, como puede ser logística, como puede ser salud, ¿vale? Que se aprovechan ya a día de hoy de conceptos, de productos y de servicios relacionados gracias a la inteligencia artificial, ¿vale? Para mantener su posición de liderazgo en los sectores en los que opera, su poder de fijación de precios, su liderazgo en costes, etcétera, y que por lo tanto este es el típico de estrategias que estamos comentando, ¿no? Estrategias de gestión activa con un enfoque global y que no tengamos restricciones ni por sector de actividad, ni por zona geográfica, ni por estilo de inversión, sino que simplemente seleccionemos aquellos modelos de negocio que en el medio y largo plazo nos van a proporcionar las mejores expectativas de revalorización. ¿Por qué la inteligencia artificial pensamos que es un motor fundamental de crecimiento para los próximos años? Pues porque lo que estamos viendo no solamente en Allianz Global Investors, sino a través, por ejemplo, de diferentes consultoras, está claro que es el principal provocador de innovación que está habiendo a nivel global la inteligencia artificial, el crecimiento que va a tener, el potencial de revalorización de cada uno de los sectores de actividad donde ya tiene impacto. Podríamos decir que a día de hoy no hay ningún sector donde la inteligencia artificial no tenga ya un papel relevante, y lo que es muy importante también de resaltar es que solamente estamos en los inicios del desarrollo del concepto de la inteligencia artificial y del impacto que va a tener en los diferentes modelos de negocio. A la hora de estructurar la cartera, la estructuramos en 3 niveles. En primer lugar, lo que es la infraestructura de la inteligencia artificial. En segundo lugar, lo que son aquellas compañías que desarrollan aplicaciones y productos basados en la innovación de la inteligencia artificial. Y como decíamos antes, si lo dejásemos aquí, simplemente compañías de infraestructura y de aplicaciones, pues podría ser un fondo tecnológico más de los muchos que hay disponibles en el mercado, pero el hecho de meter un tercer nivel, que son aquellas compañías de sectores tradicionales que ya se están aprovechando hoy de esas aplicaciones y de esa innovación de la inteligencia artificial, con un peso aproximado del 45% que tiene ya estas compañías tradicionales, hacen que en cualquier circunstancia de situación macroeconómica o de circunstancia de sentimiento de mercado sea una estrategia clave de crecimiento en las carteras con un horizonte temporal de medio y largo plazo.
Sin duda un fondo que hace unos años diríamos que es el futuro, ¿no? Pero yo creo que ya estamos en ese futuro. Es un fondo para tener hoy en día, con toda la evolución que han tenido las empresas. Como bien dices, no es un fondo tecnológico, sino es un fondo que invierte en empresas tradicionales que han sabido adaptarse y han implementado toda esa tecnología, inteligencia artificial, a procesos que antes eran pues más manuales, ¿no? Entonces hay que aprovechar esa evolución y sin duda es un fondo para el presente. Pues Romualdo, con esto llegamos al final de nuestra entrevista. Para nosotros ha sido todo un placer tenerte. Estoy seguro que todos nuestros oyentes van a agradecer tus palabras y van a tener una buena recomendación de Allianz Global Investor. Pues muchas gracias a vosotros y a vuestra disposición. Y llegamos al final del programa Inversión con Nombre Propio, donde hemos escuchado a Romualdo Trancho, director de Desarrollo de Negocio de Allianz Global Investor. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima. Un saludo.